més gas, vinga l'hortassa, arriba l'ús de tu i el ganivet i el davantal, que avui preparem pa sopar. Musaca d'idiotes, patos i patos... Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim ja disposada per participar. Tenim per ací a... Anem a pillar-lo. Versus, Ser Humà Bàsic, bon dia, Versus. Hola, bon dia a tots. Bon dia. Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? Y Adrián Navalón, desde Podem Valencia. Bon dia, buenos días, Adrián. Muy buenos días. Buenos días. Anem a començar el divendres de tertúlia i tenim un tema per així per començar que la gent no es podrà imaginar, que és el tema de les negociacions, de la unitat o no unitat cara a aquestes eleccions generals que es venen. Pero Adrián, como no lo hemos pillado desde antes de las elecciones municipales y autonómicas, le vamos a pedir que nos dé su visión de cómo fue todo, porque además a él le pilló de lleno. Adrián, ¿habéis reflexionado ya en Podem Valencia? ¿Le habéis dado vueltas a lo que ocurrió el 28M? Muchas vueltas. Y pronto tendremos nuestros órganos internos para dar nuestras explicaciones. Ahora mismo con lo de Sumar, pues estamos todos un poco a la espera de cómo acabe esto para poder dar unas pinceladas completas de todo. Pero vamos, yo os voy a contar una sensación que me destrozó por dentro. Yo te puedes imaginar que con el resultado, pues contento no estoy. Pero me llamó mucho la atención que hay una provincia, que es el barrio de La Torre, que puso en marcha el PP, que dejó a medias la construcción de muchos edificios. Pues resulta que ahí iban a tirar de sus casas a 180 familias. Intervino nuestro vicepresidente Héctor Illueca para que no desahuciaran a 180 familias, porque el fondo dueño del edificio lo iba a hacer, les iba a tirar. Intervinimos y conseguimos que esas 180 familias se quedasen. Pues en ese barrio, mesas electorales, que yo llevaba los datos, me iban llegando a mí los datos, mesas electorales con 5 votos para Unides Podem y 100 para Vox. Y claro, pues uno se pregunta hasta el punto de, joder, ¿cómo una buena actuación, una buena actuación que salva familias, ¿no? Familias directamente, no se traduce ni siquiera en un buen resultado en ese barrio. No sé hasta qué punto el debate nacional y todo el ruido y las luchas internas y el tema de Sumar y las negociaciones y las tensiones han podido calar, pero no sé, yo muy decepcionado de estos días que te apetecen dejarlo todo y dejar de luchar, aunque al día siguiente dices, bueno, esto no es la vía, hay que seguir luchando, pero un poco jodido, la verdad. Yo personalmente bastante jodido, he pasado unos días bastante malos, de esto de que te sientes incomprendido por el mundo, de que dices, bueno, ¿de qué sirve? Hasta que se te pasa un poco y dices, bueno, otra vez, a empezar de cero. Y bueno, ese ejemplo del barrio de La Torre me parece uno de los más significativos que se ha reproducido en todos los colegios electorales y me llama la atención, ¿no? Porque, joder, la fuerza política que más hemos intentado pelear por ganar derechos y la que más palo nos llevamos, en todos los sentidos. Pero bueno, es así la democracia, a veces es difícil de entender. Versus, tu havies participat a una tertúlia després del resultat de les eleccions? No. No. Buenos días de nuevo a todos. Bon dia. Dinos tu l'opinió que et mereix després de tot això. Antonio no se l'anem a preguntar més vegades què ens passa a l'anàlisi electoral. Porque ya lo he dicho unas cuantas veces. Ja l'ha fet unes quantes, però... Versus. L'edifici que parla Adrián és l'edifici Politària. Este edifici ja, en el seu moment, són uns blocs de vivendes. Jo me'n recorde que va anar el regidor de vivenda de l'Ajuntament de València quan se va fer la promoció i ahí n'hi ha un tio
que és com si fora el alcalde pedani o algo així, que es dedicava a fer el reparto de les vivendes. Val? Això és una cosa que jo tinc constància, perquè jo soc de la Creu Coberta, bueno, he estat ahí vivint molt de temps i la torre la conec prou. I això és per veure a on s'apunta la gent realment. ¿Vale? I esto és com el moment en la socialització de les pèrdues i agarrar els beneficis, no? Això és tot el sistema que la gent té un poc ahí clavat en el cap, i és perquè s'ha viscut així, justament en este país, que quan s'afona un banc el rescaten, i això és normal, i se nacionalitza i se deixen tots els diners en aquesta gent, i quan ells ganen diners, la gent admira que estos desvergonyits guanyen diners. És a dir, l'exemple dels Bezos, el de Tesla, tal. És a dir, n'hi ha una cultura d'admiració, no només per els diners, a més la gent se creu que ell pot ser milionari. Encara que parega que estic parlant d'una cosa que no té res que veure, jo crec que és una de les claus. Vivim en una societat, i més ara que s'incorpora molta gent jove al censo electoral, que primer no està formada en ideals, està formada només en, pues diria, en clickbaits i en memes. I això és molt fort. A banda de que la gent que abans votava en família, en tot el recorregut que se fa de missa, festa, putes i a votar, doncs ara vota Vox, perquè si hi haguera algú que era més suposadament equilibrat o centrista, ara com ha desaparegut aquesta opció que ells se creien que era d'esquerres o de mig centre o escorat a la dreta, doncs ara s'ha tornat a replegar i el rebany està clar. És de veres que hi ha gent que té vergonya de votar al PP perquè en València el PP, sin embargo, ha guanyat i ha fet la majoria absoluta, pràcticament. És a dir, esperable, sí. On estan les claus? No estan en la política. No estan en la política, estan en lo social i els sistemes de comunicació que estan determinant una posició en la mentalitat de la gent. I si la ferramenta és el voto, que per a molta gent és una cosa nova, el voto és com comprar, no? Com anar a la paraeta i fer-se unes golosines o alguna cosa així. No té un sentit real i radical com el que se vivia, per exemple, només començar la transició, allò que n'hi havia disputes i la gent estava ideologitzada. Ara tornem a una fase que és la post-15M, que estava en un moment molt polititzat perquè la gent continua polititzant-se i això ja ha procurat el sistema desvanecer-ho i convertir la gent una altra vegada en gent despolititzada i que no reconec el camí per a on té que defendre els seus drets. I això és molt greu. Això és molt greu. Més enllà de tots els càlculs que se puguen fer respecte a la llei d'Hondt, que és un poc també una clavada que li pegaren a la gent d'esquerres respecte a les eleccions, perquè, això està dissenyat per al bipartidisme, no? I la barrera del 5% és una cosa molt greu, i més en les autonòmiques i en les municipals, ¿vale? En les generals igual el 5% té algun sentit, però les autonòmiques i les municipals no, perquè això li resta totalment la diversitat a una ciutat i a una comunitat, que és on està la política important. És a dir, aquesta forma de llevar-li representació al poble en general és molt greu. Jo crec que és de veres que al PSOE tampoc li interessava baixar aquest nivell de vots que se necessiten per a tindre representació. I insisteix que és molt greu. I això són pràcticament les claus, perquè justament estem en una societat que està avançant a la diversitat, al multicolor, al pluralisme. Aleshores, aquest estiró que fa el bipartidisme d'última hora, apoyant-se en les estructures, doncs això acaba en qualsevol.
I bueno, n'hi ha processos que sí, que pareix, que tal, que si el botànic, que si tal, però al final la clavada està ahí, en les fórmules i en lo que he dit de un poquet el pensament que s'està distribuint avui en dia. No he parlat res d'eleccions, però suposo que se m'ha entès per a on vaig. Sí, Adeu. tenim una telefonada que Pensava que se n'anaven ja, dic, hòstia, sí que ha soltat un rotllo i així la gent ja s'ha dormit o alguna cosa. Tenim una telefonada, la traguem en antena i després seguim a la taula, seguim amb Antonio si vol apuntar algo sobre les reflexions que s'estan fent i anem entrant també en aquests processos de negociació o no negociació que estan havent. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Mira, yo es que, claro, un par de minutos. No voy a ocupar mucho tiempo porque, en fin, se tiene que hablar mucha gente y se tiene que expresar mucha gente. Es que yo soy del barrio de La Torre. Yo he nacido allí. Entonces, y encima aprovecho la ocasión pues para reflexionar un poco, porque hay en la mesa un representante de Podemos, hay personas anarquistas y en fin, quiero decir, y hay que hacer estas reflexiones al respecto. Primero quería decir que con respecto a lo del barrio de La Torre, primero vayamos a la reflexión de las elecciones. Y esto más que nada al representante de Podemos. ¿Qué es lo que ocurre en estos barrios? ¿O qué es lo que ha ocurrido en general? Pues que los que somos obreros y izquierdas, o como queráis denominarlos, percibimos que no tenemos nada, que lo que tenemos enfrente es un holograma. Es algo que no es real, que no es tangible. ¿Sabes? Que no hay ninguna vía de comunicación, ningún cordón umbilical, ni con la asociación de vecinos, ni con el barrio, ni con... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo un par de compañeros que explícitamente lo dicen. He votado a Vox y somos lúmpenes, por unas condiciones laborales increíbles. Entonces, claro, cuando una persona así percibe que lo que tiene delante es la nada más absoluta, pues si solo tiene la herramienta institucional, hace lo que le da la gana, hasta incluso votar a Vox. Eso en cuanto al representante, no sé, de Podemos, el muchacho, a ver qué reflexión me puede dar él al respecto de eso. La siguiente es, soy del barrio de La Torre. Entonces, conozco muy, porque me he criado allí. Entonces, no sé de qué edificios exactamente estáis hablando. Creo que son los de Sociópolis. Pero os digo... Dicen que sí. Vale. Pero si vosotros os vais al resto de edificios, a los bloques antiguos, hay más de 4 décadas con personas desahuciadas, indigentes. En estos momentos hay personas mayores sin ningún cuidado. Hay personas que necesitan atención psicológica que no tienen ninguna atención. La mayoría de nosotros siempre andamos ayudándonos entre nosotros. Entonces, como no tenemos ninguna herramienta institucional, yo me voy a abstener, porque más o menos he tenido suerte y he querido tener un poco de conocimientos políticos y me he juntado con anarquistas. Y entonces me han enseñado mucho, lo poco que sé. Y claro, ahora viene la siguiente reflexión que quería hacer. Es que, perdón, es que acabo de subir unas escaleras. Es que, claro, ¿qué vamos a hacer los anarquistas? Porque yo le digo a toda esta gente tan desesperanzada que estamos todos así, no me jodas, no veas lo que nos viene encima. Vos gobernando, pues si ya de por sí vivíamos, efectivamente, vivíamos en una situación súper precaria, pérrima, te estoy hablando en cuanto a libertades y derechos, y eso gobernando la izquierda. Lo digo para el compañero, para que luego no me venga con las decepciones. Entonces, toda esta gente que hemos estado viviendo así durante, desde que hemos nacido, ¿qué podemos pensar? Yo, individualmente, ya te he dicho que me junto pues con los anarquistas y de hecho mi lucha va a ser esa. Reflexión para las dos personas que hay ahí que forman parte de unas ideologías o en fin, o unos sindicatos, que es el mío también, por cierto,
¿Qué vamos a hacer los anarquistas? ¿Es posible, pregunto yo, al margen de la institucionalidad, que desde CGT, CNT, estoy hablando en cuanto a unidad, se puedan unir, puedan contactar con todos los colectivos sociales primero de Valencia? En fin, por ejemplo, el Parque Alcosa, la PA, en fin, etcétera, otros sindicatos, otros movimientos sociales, asociaciones de vecinos. ¿Se puede hacer una asamblea? ¿Se puede convocar eso primero a nivel local, luego a nivel regional y luego a nivel nacional ibérico, confederal? Porque yo creo que somos bastantes anarquistas. Quiero decir, hay 100.000 afiliados en la CGT, habrá otros tantos en la CNT, etcétera, etcétera. Entonces, ya os dejo y por favor reflexionármela y no sé, y darme una contestación a las dos posturas que he puesto. Porque es que el desasosiego ya llega hasta un punto que es que vamos, y el espectáculo que estáis dando, tanto Podemos como Sumar, es vergonzoso, bochornoso, ¿no? Personalismos a punta pala, y ya lo dejo y es la puntilla. Por ejemplo, si Pablo Iglesias, en vez de tener esos gestitos que tiene de ay, pobrecito de mí, que los medios de comunicación, que ya lo sabemos, que los medios de comunicación llevan así siempre, porque, por ejemplo, me han estado acosando, perdona, chavalote, o chaval, o muchacho, o compañero. Si tú en vez de comprarte un chalet en la élite, que no es que esté haciéndole el rollo al bulo, te hubieras quedado en Vallecas, rozándote con los tuyos, a ver qué fascista hubiera ido al barrio de Vallecas a hacerte la pirula y a acosar a tu familia. Tararí que te vi, que es lo que pienso yo. Bueno, muchas gracias por la atención. Os escucho. Gràcies per llamar. Hasta Venga, ahora, tío. salut. Salut. Versus alça la mà, però li deixem parlar un poc abans a Antonio i després ja anem mesclant tot el que... Sí, porque si no la gente va a decir, vaya, con todo lo que cobras y apenas has dicho 2 palabras, ¿no? Hay que Sí. ganarse el jornal, hombre. Hay que ganárselo. Bueno, hay muchos temas sobre la mesa, evidentemente. Yo, como ya la valoración más o menos técnica de las elecciones, de sus resultados, más que de las elecciones, la he hecho en otros programas o en este mismo, en otra ocasión, pues no voy a entrar en eso. Pero sí en lo que se está comentando esta mañana y un poco desde mi elevada edad, pues decir que he pasado por cosas así, que siempre he estado en minorías y hay que acostumbrarse. No jugamos en nuestro terreno, estamos jugando en el campo enemigo. Y además se le ha cedido todo el bagaje, nos hemos entregado a ese método. Esta forma de hacer las elecciones pues viene de Norteamérica y de la Europa más avanzada, más industrial, y consiste en los platos de televisión, los mensajes imaginativos, es decir, no hay debate, no hay ideas, no hay conciencia de la gente. Entonces jugamos a la contra. Y es normal que barrios obreros o que zonas muy de trabajadores pues hagan esos resultados. Pero eso, como no hay una conciencia de pertenecer a clase trabajadora o de los derechos de la gente más explotada y tal, pues pasa. Pero bueno, ahí tenemos luego Francia, que se volcó con la derecha en las últimas elecciones, o en las penúltimas, no sé cuáles fue, ha avanzado mucho la derecha allí, y luego lleva 17 o 18 huelgas ya en contra de ese mismo gobierno que le quiere quitar las pensiones. Ahora hemos visto que Polonia también se ha echado a la calle. Después de elegir un gobierno ultra del todo, claro, cuando ve que le van a quitar derechos, dice, esto no es lo que habéis dicho, fantasmas, y se echa a la calle. Es decir, que la misma gente que vota a estos por despecho o porque ve que está muy mal el barrio o muy mal el trabajo, y luego, claro, no tiene otra alternativa y se deja engañar, se deja seducir pues por gente de esta, y no piensa que van a hacer las cosas mucho peor todavía, porque están a favor del capital y de las ideas más conservadoras. Pero claro, para eso hace falta mucho debate, hace falta mucha cultura de informar, de organizar a la gente desde los barrios, desde las fábricas, y eso lleva mucho tiempo. Mi experiencia en la FOR, por ejemplo, no es la misma que la política, pero bueno, ha pasado lo mismo. La CGT y antes la CNT, allí ha trabajado a tope por mantener las asambleas, por el tema de los ritmos. Se consiguió en un convenio que contrataran como fijos a 800 eventuales. Se consiguió una paga nueva que se llamaba de beneficios. Muchísimas cosas. Y se consiguió porque estaba la CGT ahí y porque los trabajadores asumieron las reivindicaciones, se luchó. Y ahora empezó a votar a la UGT porque daba contratos, porque esas tonterías. Y bueno, la CGT del comité ha desaparecido. No es que haya ido a más, es que ha acabado por desaparecer. La gente no ha entendido lo mucho que se había trabajado y la piel que nos hemos dejado allí, incluso compañeros que han sido despedidos.
Pero bueno, es así, lo hemos entendido y sabemos que hay que estar ahí y que estamos con todos los factores en contra. La prensa también juega muy descaradamente a favor del bipartidismo y de estas cosas. Y claro, pues en un momento dado a todos los programas de televisión llevaban a Pablo Iglesias o llevaban a los sindicalistas del SOS, que también tuvieron su tiempo en la tele, pero cuando ya ven que van cogiendo mucho vuelo o Ada Colau, dicen, pues ahora ya toca apoyar a otros. Ahora sale otro partido que es de derechas y tal, pero que va a ser nuevo, va a renovar esto, pues ahora cambiamos de bando para lo que más vende y sobre todo para que no se consoliden posiciones de trabajadores. Entonces, pues yo creo que hay que seguir y entrando ya para dejar pasar a otras cosas, lo que decía el compañero que ha llamado por teléfono, pues bueno, yo creo que el movimiento libertario, bueno, está muy acostumbrado a fraccionarse y a pelearse y tal, pero estamos en una fase que no es de las peores. Hay avances en el tema este de conversaciones y de trabajar juntos. Y con los movimientos sociales igual. Lo que no podemos es pretender organizar nosotros a todos los movimientos que son muy plurales, son muy diversos, de muchas temáticas, pero sí que se colabora, se hacen reuniones con el tema de los pensionistas, con la PA, que muchísima gente de CGT luego está también en estos movimientos, pero hay que dejar que tengan su autonomía y apoyarlos y participar. Ayer mismamente, los que nos escuchen en directo, ayer que era jueves, pues estuvimos en la Plaza de la Virgen con el tema de Chiapas, de las agresiones que está habiendo con los zapatistas. Y allá había un montón de colectivos, entre ellos la CGT. La semana que viene habrá una mani por lo de contra la ampliación del puerto. También está trabajando dentro gente de la CGT y la CGT va a convocar. Pero tampoco podemos nosotros intentar ser la madre de nadie o unir lo que va muy despacio, pero que sí que hay buenas relaciones y que hay un trabajo conjunto que se hace pues en la mayoría de los sitios. Yo creo que el trabajo está en la base, en la autogestión, la autoorganización, y así tendremos un tejido social potente y concienciado. Y el tema de las urnas, pues allá cada cual, pero no será determinante, ni será tan terrible lo que pasa como lo ha sido ahora. Si sabemos que tenemos mucha gente y que estamos en la calle y que tenemos fuerza, la composición del Parlamento tendrá su importancia, pero será bastante menor. Telefonada y seguim en la taula. Bon dia, buenos días. Hola, buen día, buenos días a todos. Buen día. Dinos. Tomás desde Mislata. Dinos, Tomás. Vale, mira, nada, el tema es que nadie plantea un análisis objetivo de la situación internacional, porque creo que esa es la clave para entender lo que puede pasar en las elecciones dependiendo de los resultados electorales. A ver, lo primero, el cretinismo parlamentario está claro que desde el gobierno no se va a cambiar nada esencial. Sí se va a cambiar cosas como lo que se ha cambiado hasta ahora, con una minoría de Podemos en el gobierno, ¿no? Que si el salario mínimo interprofesional, que si se suben las pensiones, que si se consigue una ley de vivienda. Se ha conseguido mucho para el poco poder, digamos, gubernamental y parlamentario que tiene Podemos. O sea, eso es lo primero que quería dejar claro, ¿no? Sin caer en el cretinismo parlamentario. Es evidente que la lucha tiene que estar en la calle. Es evidente que la gente tiene que organizarse. Es evidente que la gente tiene que tomar conciencia de lo que está pasando. Y yo creo que en realidad tampoco está tan mal ni está tan tóxico, digámoslo así, el resultado electoral, ¿vale? Lo que pasa es que hay que darle la vuelta, por supuesto. Entonces, primero, análisis internacional. Aquí manda Estados Unidos, ¿vale? Manda Estados Unidos en Europa, me refiero, y en España. Entonces, Estados Unidos es un imperialismo hegemonista que va a menos, y va a menos considerablemente, ¿vale? Durante las últimas décadas. Entonces, en los BRICS, el que incluyen Rusia, incluyen China, pero muchos más países del mundo muchos países que se están independizando del imperialismo. Ya no les hacen caso, ¿vale? Entonces, Estados Unidos está perdiendo ese poder internacional que hasta ahora tenía. Tenemos que analizar lo que está pasando en España a la luz de este análisis. Entonces, la guerra de Ucrania no es, evidentemente, una guerra entre Rusia y Ucrania. Eso lo tenemos que tener clarísimo. O sea, Ucrania ha sido asaltada desde el poder, desde el 2014, han metido ahí un títere que se llama Zelensky, que es un títere mentiroso, como lo puede hacer Pedro Sánchez aquí en España, y tenemos que tenerlo claro y que veamos las consecuencias de unos resultados electorales. Zelensky ganó las elecciones, pero ¿cómo las ganó? Engañando
mintiendo y como un montaje de Netflix, ¿vale? Que eso mucha gente no lo sabe, pero tiene que saberlo. Entonces, el gobierno de Ucrania es nazi y está controlado por la OTAN desde el 2014. ¿Vale? Primero ganó las elecciones un fascista declarado y después las ganó engañando al pueblo de mala manera. ¿Vale? Bueno, quiero decir que tenemos que ver las elecciones de aquí, de nuestro país, a la luz de este análisis. Estados Unidos quiere guerra mundial y no la quiere en su territorio, por supuesto, pero sí en el territorio de Ucrania, sí en el territorio de Europa, no hay problema, ¿eh? Somos los siguientes, ¿vale? Lo que quiero decir. El pueblo ucraniano está pagando ahora mismo carne de cañón del imperialismo norteamericano. Y la Unión Europea es la siguiente, y no va a parar. Estados Unidos no va a parar. Y con los monigotes que tiene puestos en la Unión Europea, empezando por Pedro Sánchez, cuidado, lo que estoy diciendo, empezando por Pedro Sánchez, la llevamos clara. Somos carne de cañón, segundo plato, ¿vale? Carne de cañón, primer plato, el pueblo de Ucrania. Carne de cañón, segundo plato, el pueblo español, ¿vale? Y europeo en general, pero español en particular. Entonces, tenemos que ver la cuestión electoral desde este punto de vista, porque si no nos equivocamos. Entonces, dicho esto, es evidente que los únicos que pueden parar la guerra, que pueden conseguir que nuestro país sea neutral y hacer progresar a nuestro país hacia una república, hacia una tercera república, los únicos que pueden hacerlo desde el Parlamento, evidentemente el resto del pueblo lo tenemos que hacer desde las calles y tenemos que lanzarnos a las calles para conseguirlo, pero los únicos son Podemos, ni sumar, ni restar, ni menos todavía el PSOE, ¿vale? Eso está claro, ¿no? El PSOE es otanista de toda la vida, nos metió en la OTAN y sigue en la misma postura. Aunque se puedan disfrazar de izquierdas y tal, el PSOE es la derecha y tenemos que tenerlo claro. Pero sus votantes no, sus votantes son de izquierda. Pero el PSOE es la derecha, pues por favor que no se engañen más, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, el único voto, lo único que vale en estas elecciones para evitar que el proyecto del imperialismo vaya hacia adelante, es decir, para evitar que nuestro país sea carne de cañón y para evitar que impongan un fascismo, porque es lo que quieren hacer, ¿vale? Vox es pura demagogia. Si a algún obrero le vota es porque se cree sus mentiras. Simplemente eso. El PP nunca han sido demócratas, son herederos del franquismo, son fascistas de corazón, ¿vale? Siempre lo han sido. Que han engañado al pueblo diciendo, no, somos la derecha democrática, estamos por la democracia, tal. Todo mentira, es todo mentira. El PP es fascista y Vox más fascista todavía que el PP. Entonces hay que evitar a toda costa un gobierno fascista, ¿vale? Porque ya tenemos... Tomás, te voy a pedir que seas lo más breve posible para volver a la mesa. Quiero decir, en la Alemania de Hitler ganaron las elecciones los nazis por un 30% de los votos. ¿Por qué? Porque un 30% de su pueblo se tragaron sus mentiras. Si el pueblo alemán, ese 30% que votó a los nazis, hubieran sabido la verdadera calaña y naturaleza y lo que realmente iban a hacer los nazis desde el gobierno, no les hubieran votado jamás. Muchos murieron por culpa de ese voto erróneo. Entonces, por favor, lo que quiero yo desde este altavoz, ¿vale?, es que la gente reflexione, que tome conciencia de clase, que tome nota de la situación internacional, que no es ninguna tontería, ¿vale?, que no es ninguna tontería, y por supuesto, el único voto útil en este sentido, el verdadero voto útil, es a la unidad de la izquierda del PSOE. Yo estoy por la unidad, a mí no me caen bien muchos de los líderes de Sumar, tampoco de Podemos, pero es la única forma de evitar un fascismo, un régimen fascista en un futuro próximo en este país, ¿vale? Y desde luego evitar que nos metan en la guerra, evitar que nos sigan metiendo en la guerra, porque el señor Pedro Sánchez ya nos metió, ¿vale? Entonces quiero que la gente tenga clara conciencia que nos jugamos la vida, no nos estamos jugando una mejor calidad de vida o unos servicios sociales públicos, no, nos estamos jugando la vida física, ¿vale? Entonces, por favor, que seamos conscientes de cuál es la situación y cuál es la importancia. La lucha en la calle jamás hay que perderla. Tenemos que organizarnos. Y desde la conciencia de clase, que tenemos que elevarla, porque está por los suelos, si no, ningún obrero votaría a Vox, tenemos que espabilarnos, por favor, espabilémonos. Eso es lo que... Entonces, votar a la unidad de la izquierda del PSOE. Es la única alternativa electoral, parlamentaria, que puede hacernos caminar por un buen camino, por un mejor camino. Tomás, volvemos Muchas gracias. Muchas gracias por llamar.
Vale, a vosotros. Un abrazo. Venga, Salut. un abrazo. Salut. Versus, havies demanat la paraula, després Adrián també, i anem entrant ja, si voleu, en el tema de la unitat, que era un dels temes que teníem per així. Havíem titulat algo així com s'acaba el temps, sumar, Podem, punts suspensius, interrogants i tot el que vulgueu. Versus. Bueno, dos cosas previas y entro en ese tema. Sí, corrijo, Sociópolis, que me disculpe el señor de la Torre, pero él sabrá también de lo que he hablado al respecto. Adrián ya no hace falta que continúe porque ya le ha hecho la tarea el oyente que acaba de llamar, con lo cual... Sí, con minuto de oro y todo incluido. Sí, yo creo que... Bueno, ya lo tienes ya mamado el debate de hoy. Así que felicidades y adelante. Sumar no suma, evidentemente, es una cosa feísima, pero yo voy a hacer una deriva, que supongo que los demás entraréis en lo de sumar a lo mejor y tal, pero yo voy a hacer una deriva de reflexión sobre lo que es el entramado que se está gestando alrededor de lo que tiene que pasar el 23J. No perdamos atención de los movimientos del Partido Socialista, que está incluyendo en sus listas a lo más carcamal que ha tenido en su partido en los últimos tiempos, llámese Ábalos, llámese Carmen Calvo. Justamente el tema de Carmen Calvo es muy curioso porque a quien se quiere derribar de la izquierda es a Irene Montero, que ha sido la ministra de Igualdad. Anteriormente lo fue Carmen Calvo. Es decir, aquí hay unas estrategias que complican un poco y sobre todo por lo que se ha oído que algún iluminado ha dicho pues que están muy desgastadas, que no tienen valoración y tal, tanto Ione Belarra como Irene Montero, cuando además no es así. No son los ministerios más valorados y habría que ver esas encuestas. Claro, si se lo haces a una caterva de machistas que piensa el Ministerio de Igualdad, pues evidentemente van a tirar pestes. Es que estas estadísticas siempre tienen un poquito de inducción, ¿vale? Estas cocinitas que tenemos un poco extrañas. Y España, pues desafortunadamente, pues tiene un importante peso el machismo todavía, con lo cual, ¿cómo les va a ir bien? Luego, detalles al respecto de justamente esto de Irene, y es que se está expandiendo el mensaje de que el feminismo ha avanzado demasiado, ¿vale? Y para mí esa es una de las claves, porque justamente si hay algo, y quiero romper una lanza justamente por esta corriente, el feminismo, es lo difícil que se lo está poniendo al patriarcado y un poco al sistema de entender la política y las instituciones que hay imperante hasta ahora. Es decir, si ha habido una ruptura fuerte o se ha visto alguna ruptura en estos últimos tiempos, ha venido por ahí precisamente. Porque la parte, y es donde más se ha querido bloquear. Fijaos cómo en lo social la ley de la vivienda se ha bloqueado hasta ahora, que posiblemente tenga problemas ahora con el posible nuevo gobierno. Y el Ministerio de Igualdad, que antes era Carmen Calvo, y luego pues el PSOE ha machacado el tema del solo sí es sí, el tema de la ley trans, que estuvieron la Carmen Calvo ahí haciendo unos discursos absolutamente transfobos, o sea, algo que no es permisible. Es decir, si hay que hacer una reflexión en orientación de voto, aparte del apoyo sobre el refuerzo del mensaje de la clase obrera, el clavo ardiendo que yo creo que hay que agarrarse fuerte es a lo que un poco ha hecho de mucha ruptura contra el pasado y ha sido la lucha feminista. A partir de ahí, todos estos asuntos de mezclarse, no mezclarse, entrar, salir, aparte de hartazgo que está sintiendo la gente, es que se está sacando a la luz todos los trapos sucios que supone las confluencias políticas, ¿no? No a partir de un ideario común que posiblemente pues compartan mayoritariamente, sino a partir de quítate tú para ponerme yo. Y eso es feísimo, y eso se está dando como espectáculo. Una clave también es que Podemos ha hecho un referéndum ahora, última hora, y esto da pie a pensar dos cosas. Necesitan legitimidad a la hora de tomar la decisión.
yo espero que esa legitimidad, si se la dan, no sea para bajarse completamente los pantalones y atender a las reclamaciones obscenas como las que ha podido hacer el señor Baldoví aquí en Valencia, un señor que lleva, pues desde, yo creo que nació ya en las instituciones este señor, y luego otro tipo de gente que por aquí ha entrado en unas dinámicas de dificultar las cosas simplemente por cuestiones de tronos, ¿bien? Porque si tú realmente estás luchando por tu país, a ti te da igual ir en una lista u otra. Vas a formar parte de una organización que te va a llevar a una lucha o a donde sea. Pues como ocurre asambleariamente en sindicatos como CGT, CNT, los anarquistas, los libertarios, o la COS incluso. Bien, o sea, sobre esa plantilla, digamos, sería sobre la que habría que fijarse. Hombre, es indiscutible que dentro de las organizaciones asamblearias, pues también hay sus cosas, ¿no? Pero como pasa en todos los sitios. Pero yo he vivido más la prioridad de la lucha y el ideario que la prioridad de los puestos y los tronos, ¿vale? Y este ejemplo pues debería seguirse desde visiones de asamblea tipo las asambleas que se dan en el mundo libertario. Y es un poco lo que creo al respecto de las claves de esto. Luego, quien gane, si suman, no suman y tal, yo creo que a día de hoy va a ser hasta irrelevante. Porque la gente, desde el primer día, yo llevo oyendo, nada más acabar las elecciones municipales autonómicas, había un resonar de decir voto útil. Pero no porque lo dijera el PSOE ni porque se convocaran las elecciones. Es que desde el primer día, en los puestos de trabajo, de gente con la que yo estoy en contacto de varias áreas, sonaba, a mí no me fastidian más, yo no pierdo más. Eso ha sido un latir. Y ahora yo creo que están incentivando más aún con estas gestiones absurdas que están haciendo tarde y mal. Y yo no sé cómo se deja arrastrar una formación que estaba consolidada, al menos en un gobierno como Podemos, dejarse arrastrar por una señora que se inventa ahora una organización que tarda 2 años en hacer una apuesta en común junto a sus socios posibles, y llega tarde y encima en posiciones y en momentos claves de la decisión política. Y luego, como último detalle, la intervención de los medios y sobre todo la justicia. O sea, que ahora de repente Mónica Oltra resulta que no estaba implicada en nada, y lo dicen después de las elecciones municipales y autonómicas, y el señor Marchena ahora en el Tribunal Supremo dando un poco la razón a los que no han seguido la doctrina de... Bueno, hay una parte, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es cuando hay unas derogaciones, las disposiciones transitorias, que no las ha respetado en absoluto, cuando es algo que está vigente desde siempre dentro de la jurisprudencia y la justicia. Con lo cual, demasiados matices para algo que debería haberse construido mucho antes, o por lo menos la señora esta con su idea tenía que haber aparecido antes. A mitad de legislatura decir, mira, a mí me gusta más el sonrisitas R. Judas. Bueno, pues adelante. Que no se me entienda como que tengo tendencias hacia Podemos, pero me gusta hablar claro. Ole, Adrián, por cierto, antes que entres, WhatsApps que nos llegan. Dice, Tomás, no comparto nada tu análisis internacional. Dice, y además Podemos está en el gobierno que está aumentando el gasto militar. Nos llega por aquí. Nos dicen también, con ese discurso de Tomás no se van a comer nada. Ese es lo que nos llega al WhatsApp. Adrián, te toca. Bueno, yo no voy a esquivar al oyente que ha llamado desde el barrio de la Torre. ¿Recuerdas el nombre, Manolo? El de Adolfo. Adolfo. El que llamaba desde el barrio de la Torre se llama Adolfo. Adolfo. Bueno, Adolfo. Lo de la Torre, pues simplemente era un ejemplo de los que, digamos, a mí más paradigmáticos me han resultado de la ciudad de Valencia, pero que no es el único, no es la Torre por algo específico. Se ha reproducido en muchos de los barrios de Valencia y barrios obreros. Y no voy a esquivar su reflexión. Yo estoy de acuerdo. Hemos subido el salario mínimo, hemos subido las pensiones, hemos hecho 1000 cosas, ayudas, ERTES, no sé qué, pero no ha sido suficiente, evidentemente. A los hechos me remito, o sea, no podemos negar la realidad. Hace poco escribía un artículo que se llama La economía no gana elecciones,
en el que hablaba de esto, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué no hemos aprovechado para, por ejemplo, haber regulado los alquileres desde el primer día de gobierno? ¿Por qué no hemos aprovechado la pandemia para apostar por un sistema de salud mucho más fuerte o por coberturas sociales mucho más amplias? Y mi respuesta es clara, esto es porque el PSOE no ha querido. Nosotros hemos llevado en todo momento las condiciones materiales de vida de la gente en nuestra acción de gobierno y en nuestra acción de discurso, en nuestras propuestas. Cuando hablamos de que hay que regularlo, la cesta de la compra, o que hay que topar los precios de las hipotecas, o que hay que topar los precios de los alquileres, sabemos por qué lo decimos y sabemos a quién queremos salvar con estas medidas. Otra cosa es que no hayan llegado o no se hayan querido votar estas opciones. Y yo lo entiendo a este oyente. Yo soy parte de ese lumpen que nombra que no tenemos nada, que no tenemos propiedades, que yo tengo 32 años y no tengo absolutamente nada. Y voy a seguir así, por desgracia. Y entonces lo entiendo perfectamente, pero con lo que tenemos y lo que nos han votado hemos hecho, yo creo que todo lo que está en nuestra mano para poder hacer lo mejor posible. Y esto no trata de ser una excusa, es una realidad. Es una realidad. Y luego sobre el espectáculo que estamos dando con Sumar. Pues bueno, el espectáculo sobre todo lo están haciendo los medios. Yo creo que, pues por ejemplo, no se pone el foco en Más Madrid, no se pone el foco en Compromís, no se pone el foco en Izquierda Unida. Antes comentaba Robbie que estamos votando. Pues ha salido el resultado de la convocatoria de Podemos y hemos apostado todos por la unidad. Yo he votado que sí, lo he publicado. No, pero Adrián, corrígeme si me equivoco. Lo que se votaba, el referéndum que ha salido con un 93% que sí, era dar poderes a la Ejecutiva para llegar a un acuerdo o no con Sumar, ¿no? Sí. No se estaba votando, digamos, la dirección del acuerdo, sino el dar poderes a la Ejecutiva a que haga lo que considere. No, es así, tal y como dices. De hecho, esto es una cosa llamativa. A los únicos que se nos mete caña porque no se sepa lo que se va a votar, porque la negociación sigue viva, es a nosotros. Todos los demás partidos que han hecho votaciones, como Más Madrid, han votado lo mismo. Han votado, oye, ¿aceptas que haya negociaciones en pro de ir con Sumar? Sí, pero el contenido del pacto no se ha publicado. Porque siguen negociaciones, es lógico. Y esto debería haber estado hace ya mucho tiempo. Ojalá hubiera estado antes de las autonómicas y municipales para que no nos pegáramos la hostia que nos hemos pegado. Pero a mí me llama la atención que este espectáculo solo apunta hacia nosotros. Siempre solo apunta hacia nosotros y siempre apunta hacia nosotros. Aquí, por ejemplo, recuerdo un diario que se llama Público, que, joder, es un diario confiable de izquierda. Yo siempre he confiado bastante en la gente que escribe ahí, aunque no compartiera lo que leía, pero dice, bueno, entiendo veracidad. Pues hace 2 días publicaba que Podemos estaba negociando con Esquerra Republicana de Cataluña, y era mentira. Y era mentira. Lo desmintieron desde Esquerra Republicana y eso lo habían filtrado los comunes. Vamos a ver, ¿por qué está pasando esto? Porque esto es una campaña evidentemente de presión. Dicen en Más Madrid, no hay vetos. Y sale uno de los concejales que lleva toda la vida en política, que tiene creo que 72 o 73 años y lleva toda la vida en política y ha sido varias veces concejal, pues este señor dice que es que hay que renovar caras. Pero vamos a ver, usted de Más País, ¿por qué me dice a mí, militante de Podemos, a quién tengo que presentar yo en mis listas? Yo no le digo a la CNT lo que tiene que hacer, bueno, ahí sí porque soy militante, perdón. Yo no le digo a la CGT o a comisiones obreras a quién tienen que llevar en sus listas de sindicatos, que lo decían ellos, porque son una organización y tienen total legitimidad. ¿Por qué a nosotros si nos dicen, pues tienes que quitar a esta persona, pues tienes que quitar a la otra? Yo no digo que haya que quitar a Errejón, no me atrevo como integrante de un partido político a decirle a otro partido, oye, tú no me parece correcto. Tampoco se habla, por ejemplo, de que Izquierda Unida todavía no ha firmado, Más Madrid tampoco, Más País tampoco, perdón, han admitido el pacto, pero no lo han firmado. Nosotros tampoco. ¿Por qué solo se pone el foco sobre nosotros? Y en Izquierda Unida no han llegado a hacer ni siquiera una consulta popular.
a sus bases. ¿Por qué nosotros hacemos una y mal? Si no lo hacemos, también hubiera sido mal. Y que decía antes Robbie que la hemos convocado, es que es obligatorio por nuestros órganos internos. Robbie no, versus. Versus, perdón, sí, perdón. Te he estado llamando todo el rato Robbie, versus, perdona. Es obligatorio por nuestros estatutos que votemos si queremos llegar a un pacto o no. Y dada la premura del pacto, que no podemos ni verlo porque las negociaciones están siendo secretas con todos los partidos, no conocemos el contenido de ninguno de los pactos por ahora, pues es estatutario, tenemos que hacerlo. Hace poco, ayer o hoy, no me acuerdo, he leído un artículo de Esther Palomera en el diario.es, en el que decía, bueno, esta consulta popular de Podemos es para que Ione Belarra se quite las voces críticas de los territorios. Y no, perdona, usted nos ha molestado, que es periodista, nos ha molestado en informarse ni un poco. Usted solo carga tintas contra quien quiere cargar tintas. Y esta es la cuestión. ¿Por qué carga tintas? Y dice, pues es que esto es para quitarse a la gente de los territorios que está presionando. No, esto es porque nos obligan los estatutos, señora. Nos obligan los estatutos. Pero bueno, no sé, yo, pues como podéis imaginar, con esto de las negociaciones y todas las presiones que estamos recibiendo por todos lados, pues estoy un poco quemado. Y he votado que sea unidad porque entiendo que es responsabilidad y nos va a tocar tragar sapos seguramente y ya veremos lo que sale. Pero bueno, no sé, yo estoy un poco ya decepcionado, por decirlo de alguna manera. Telefonada y se ima a la taula. Bon dia, buenos días. Un día, soy Constantí de Mislata. Dinos, Constantí. Mira, yo tampoco comparto el punto de vista internacional de la política internacional que tiene Tomás. Resulta que él tiene un gran miedo a la extrema derecha, cosa que yo comparto con él. Pero resulta que la extrema derecha está dirigida no desde Occidente, sino desde Moscú, o sea, Putin. Porque en los años 2000 a 2010 y 2010 al 2018, varios portavoces de Putin llegaron en secreto y misteriosamente a los edificios de Vox en Madrid, donde fueron recibidos por el Estado Mayor de Vox, todo el Estado Mayor de Vox. Y resulta que entre ellos estaba nada menos que Alexander Dugin, Timofeyev. Constantí, de todas formas, no entremos ahora en el tema, en el punto del análisis internacional, porque estamos en otros puntos y no se nos desvía mucho la tertulia, ¿eh? De acuerdo. Venga. ¿Quieres decir algo sobre el tema de la unidad, no unidad, de todo esto? Pues que en Mislata ha ganado la izquierda. que aprenden algunos. Muy bien. Vale, salud. Salud. Intentemos no entrar en el tema del análisis internacional, porque si no sí que se nos hace aquí un mezcladillo de mucho cuidado en la tertulia. Antonio, tírale tú ahora, a ver qué dice. Alguien ha metido ya el tema de Mónica Oltra, que también lo llevábamos ahí apuntado, así que también podéis decir lo que queráis. Bueno, yo creo que se me oye, es que aquí se ha reducido la pantalla y no veo nada. Sí, te escuchamos. Vale. Bueno, pues sí, está tomando esto una deriva muy, muy compleja, se ha metido todo y no podemos analizarlo. Si ya nos vamos a lo internacional, pues menos todavía. Yo tampoco estoy de acuerdo en que todo el mundo es fascista, ¿no? Fascista es una corriente muy determinada y no todo el mundo, porque no nos guste, va a ser fascista. Porque uno te adelanta por donde no toca o se salta un semáforo, no es fascista. Y cosas así, ¿no? Es un insulto, pero no se razona. El fascismo tiene unas características muy concretas. Bueno, en el tema de la consulta que se ha hecho ahora a las bases de Podemos, bueno, yo tampoco soy quien para decirlo, pero a mí me parece que es un compromiso in extremis para salvar la situación, pero yo creo que la cosa venía del debate y desde las bases, ¿no? Normalmente tiene que ser, las bases van tomando acuerdos y suben hacia arriba, hacia los órganos de coordinación, no quiero decir ni de dirección. Y claro, aquí es al revés, encima no se está preguntando nada concreto, sino como un voto de confianza para que se negocie lo que sea. Claro, entonces eso no es un círculo, eso es una pirámide más bien. Como desde el vértice de la pirámide se eligió a Yolanda Díaz, ¿no? Fue puesta por Dios.
Y claro, bueno, ha salido mal, ha salido rana. Se sabía que era del PC. El PC está ahí maniobrando. El Partido Comunista no quiere decir que es el Partido Comunista, porque hoy día en Occidente pues los partidos comunistas están un poco pasados de moda, no tienen mucha popularidad, por lo que pasó en la Unión Soviética y por muchas cosas, ¿no? Entonces, pues ahora están camuflando la idea con otras siglas, con otros proyectos, pero no dejan de estar ahí. Está el Enrique de Santiago está Garzón, está la propia Yolanda, es decir, sigue teniendo su estructura, está bien organizado en todo el territorio. Y eso marca, ¿no? Entonces Podemos pues ha visto aquí forzado pues a negociar y a ver si hay forma de consensuar algo. Yo imagino que hoy, cuando se acabe el plazo, llegarán a un acuerdo. Ya no le queda más remedio, es que no ha habido tiempo, no se ha debatido en el momento oportuno y las bases pues no han participado, ni hay otra salida que no sea confluir, porque si no el resultado puede ser catastrófico. La derecha creo que tiene más visión del futuro. De hecho, ya hay 2 partidos que han dicho que no se presentan. El Partido Regionalista del Revilla, de Cantabria, y el Foro de Asturias, que lo empezó Álvarez Cascos, creo, no sé quién lo lleva ahora, que dicen, para no hacer competencia y no sacar nada, pues nos presentamos. O sea, agrupando el voto, la utilidad del voto la van a defender a tope. Y Ciudadanos. Yo creo que... Ciudadanos. Dime. Que Ciudadanos también ha dicho que no se presenta. Claro, sí, bueno, Ciudadanos lo tenía claro, ¿no? Desde el principio. O sea, ya hay 3 partidos del ámbito de la derecha, más o menos, teóricamente hablando, que ya no van a competir con el PP, que sería el partido que va a salir beneficiado con la retirada de estos partidos, de su entorno. En la izquierda no se da eso y lo que se da es una lucha cainita por ver quién ocupa los puestos y por ver quién queda arriba y quién va al segundo, es decir, una cosa que concuerda muy poco con el espíritu que se dice defender, de la participación, de que yo soy uno más, de que yo me quito y que salga otro compañero. Es decir, eso no cuadra. Entonces, claro, así no se ilusiona la gente. Si encima no hay programa y ha habido ciertos fallos, pues como la no retirada de la ley Mordaza, muchísimas cosas que están saliendo y que son aprovechadas por la prensa pues para meterle el dedo en el ojo y darles ahí, ¿no? Igual que se aprovechó en su momento por lo de Mónica Oltra. Ahora ya cambio de tema y entro ahí, que a mí me parece que ahora se está viendo que tenía razón. Parece ser que no había influido para que no se contara o no se investigara lo que su exmarido, el delito que había cometido, presuntamente, o no sé si ya es realmente, por el tema del abuso de menores, ¿no? Eso le perjudicó muchísimo porque todo el mundo se echó encima y aprovechó eso para hacerla dimitir. Claro, también los suyos, tanto el gobierno del Botánico como su propio partido, la abandonaron enseguida, la sacrificaron. Y entonces yo creo que se ha llegado en la política a una estrategia donde tú acusas, aunque sea mentira, y le obligamos a dimitir. Y luego ya no se recupera ese prestigio o el valor que esa persona o ese cargo público tenía, eso ya es difícil de recuperar. Aunque ahora las sentencias o las investigaciones demuestren que no era verdad de lo que te acusaban, pero el mal ya está hecho, ¿no? Entonces sería bueno que la política se basara en otros cánones donde la honradez y el respeto primara más que la calumnia y que la acusación exacerbada para hacer dimitir a un cargo que no te gusta, ¿no? Si luego al final se demuestra que sí, efectivamente, cuando ya se han agotado los recursos y ya se ha demostrado fehacientemente que sí que ha cometido un delito, pues evidentemente sí que tiene que dimitir, pero no acojonarse porque tienes que dimitir porque si no nos van a atacar. Primero se cubre, se tapa hasta donde sea posible, pero en cuanto ya el escándalo ya no se puede tapar, inmediatamente dice, oye, que tienes que irte, que si no nos perjudicas, sin mirar y sin averiguar si de verdad esa persona realmente ha cometido esa falta o es un ataque furibundo del partido contrario, sea a la derecha o sea a la izquierda. Normalmente suele ser más la derecha y tiene más eco en los medios, pero yo creo que con el caso de Mónica, pues ahí se ha visto cómo actúa la política y lo poco que importa tu honradez. Si eres atacado, pues tus propios correligionarios, ante el riesgo de que tengan malas consecuencias en las urnas, pues dicen, pues tú te apartas que nos quita votos, nos estás perjudicando. Esa sería un poco la lección o la enseñanza que se puede sacar de estas cosas y de lo arriesgado de acusar o dar por sentado un delito antes de que se demuestre la verdad. No me voy al caso de la señora esta de Australia que ha pasado 20 años en la cárcel cuando no había cometido delito, ¿no? Y ahora la han tenido que soltar porque era inocente. Eso también vale para los que son partidarios de la pena de muerte, porque si la pena hubiera sido de muerte era irreversible, ¿no? Así que hay que ser menos
reivindicativos de sentencias duras y de una justicia justiciera, y velar más por la averiguación de la verdad y porque se valoren otras cosas y otras formas de solucionar las investigaciones, no a través de ataques en la prensa y de a ver si te hago daño para que tengas que dimitir. Más o menos. Tenim telefonada y després entra Versus. Bon dia, buenos días. Buen día, soy Paco de Minata, un saludo. Un saludo, Paco. Intenta ser breve, porfa. Sí. Porque no hablan de... Bueno, ya sabemos quién es la derecha, de María Catalá, que se ha salido por alcaldesa de Valencia. María José Catalá. Eso sí. Bueno, pues no hablan de ella, de que vendió los pisos, lo dijeron en un debate que hubo en las 24 horas. Que usted no vendió los pisos cuando fue alcaldesa de Torrente a sus amigos del PP y se cayó. Luego después hubo otro debate aquí en la PUN y no se presentó ella. Digo, tienes tú que aquí me declara lo que yo hice, y mandó a otro. Y esa acusa a la Mónica Horta, pero ¿y ella? Que defiende a los corruptos, a los ladrones, que devuelvan todo lo que han robado a capazos. Si lo devolvieran en España se veía muy bien. Y los ricachones que se han llevado por engandarín el dinero al extranjero a no pagar Hacienda. Cuando más tienen, menos quien pagar Hacienda. Pagamos los trabajadores que damos la posición a España y pagamos Hacienda. Bueno, pues un abrazo a todos. Y si no fuera por Rusia y China, pues seríamos esclavos del capitalista. Quieren petróleo, que lo paguen. Pero no hay más guerras por el petróleo. A donde no hay petróleo, como verán, no hay guerras para vender armas. Bueno, pues un abrazo. Muy bien, Paco. A todos. Muchas gracias por llamar. Los trabajadores que damos la posición a España y lo público. Un abrazo a todos, compañeros. Un abrazo. Salud. Versus. No se t'escolta. Aprofite per dir, perquè estava mirant en els mitjans i estàvem parlant de que no sabíem el que s'havia signat. Doncs, segons El Mundo, diu que Compromís ha pactat amb Sumar després d'aconseguir liderar la llista de València, els dos primers llocs de la llista de València per a Compromís, i introduir el seu nom en la marca. És el que fica, el que llegim a la notícia del Mundo. Després, els llocs d'eixida d'Alacant i Castelló queden per a Sumar, segons el que estem llegint a esta informació. I també llegim que Esquerra Unida sí que va avançar fa uns dies també la seva adhesió a Sumar. És el que trobem per així. Versus. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí. Bueno, estamos con lo de Oltra. Creo que es un caso claro de lawfare y mediafare. Es decir, esto que estamos destacando desde hace tiempo, pues aquí tenemos los resultados. Yo recuerdo a la parejita de La Sexta, los capos estos, los siervos de Florentino Pérez, diciendo que es que Mónica Oltra había reclamado dimisión en el momento uno estuviera imputado. Y esto no era cierto. El primer bulo duro, fuerte, en un programa de máxima audiencia en la noche de los sábados. Hay que ir con cuidado. Estaban encima los dos allí como representantes. Eso a mí es de las cosas, aparte de los audios que se han visto, se han oído y tal, de las cosas más heavies que he visto en los medios de comunicación. Una cosa feísima. Pero claro, ¿qué ha quedado? Porque luego Compromís ha sacado un vídeo desmintiéndolos, contrastándolo, pero lo que ha quedado ha sido la fantochada de Ferreras y su señora, Ana Pastor. Entonces, por ahí tenemos una patita. Luego, la prisa, primero se desestima el proceso y luego hay unas acusaciones particulares que ni más ni menos los lleva pues gente muy, muy conocida de la ultraderecha valenciana y la fundadora, una de las fundadoras del partido fascista aquí en Valencia. Entonces, yo creo que la cosa, por lo menos por esa decencia, los medios de comunicación se tendrían que haber retirado de este juego sucio, ¿no? Y por lo menos haberse puesto
en una situación mucho más equilibrada, poniendo en duda absolutamente todo. No solamente la versión de Oltra, sino la versión de estos que la estaban... Tal. Y luego, además, ha resultado ser que detrás del tema este estaba ni más ni menos que el lobby de la sanidad privada, con Rivera Salud a la cabeza. Esto ya es un poco el culmen, ¿no?, de esta fantasía fascista que, bueno, pues acecha sobre todos. Este es un caso, pero esto nos puede ocurrir a cualquiera. En cualquier momento nos pueden desmantelar y sin ningún tipo de problemas. Pero no solo para gente que se dedica a la política, sino gente que se dedica a cualquier cosa que no le interese al establishment. Con lo cual, esto simplemente ha sido un aviso a navegantes, como siempre hacen, ¿no? Cuidado, no te pases mucho contra el sistema, no seas demasiado feminista, no seas demasiado defensor de lo común y de lo social, que te pueden pasar estas cosas. Y esto pasa desapercibido, pero precisamente es la clave de todos estos asuntos. Vivimos en un estado eminentemente represor, pero desde el safe, ¿no? O sea, desde el low, desde no el golpe de Estado a tiros, sino los micro golpes de Estado financiados por grandes compañías que tienen intereses que pueden preservarse en la política, y ahí lo tenemos. Ahí tenemos la colleja de Florentino al alcalde de Madrid. Todos estos detallitos pues nos deberían dar pistas de por dónde se mueve la política. Esto está en términos siempre de no abandonar la lucha, no desconectarse, porque muchas veces todos estos mensajes que se dan desde la izquierda pues acaban pareciendo que, bueno, como no se puede hacer nada y tal, pues yo dejo de participar, yo hago mi vida, tal. No, todo lo contrario. Si es que esto es lo que debería ser la punta de lanza, que fuera un poco el no pasarán, ¿no?, del siglo XXI, por ponerlo en contexto. Tenim una telefonada i després entra Adrián. Bon dia, buenos días. Hola, buen día de nuevo a todos, chicos. Buen día, Tomás. Hoy lo de Mislata vais a pagar doble, ¿eh? La verdad que sí, yo creo que vamos, estamos cubriendo el cupo. Dinos. Bueno, ojalá. Intenta ser breve, porfa. Tírali, perdona. Mira, antes ya he comentado cuál era la situación internacional, por tanto me voy a centrar en la cuestión nacional, ¿vale? Entonces, el tema de las elecciones del 31J, digo del 23J. A ver, una cosa que ningún medio dice, ninguno, y creo que desde Radio Clara se debería de decir con contundencia, es que el partido ganador ha sido la abstención. O sea, ha habido 12 millones y pico de abstenciones que evidentemente pues el poder no tiene en cuenta. Y entonces, pues este es el tema. Entonces, tenemos que tener claro que estas elecciones, yo no digo en otras, pero en estas es un error, porque estamos dándole el poder a un gobierno ultraderecha, como mínimo ultraderecha, y con fines de crear un régimen fascista. Cuidado, que nos van a prohibir los partidos, que nos van a prohibir las asociaciones y las cuestiones sociales. Que no solo van a derogar el sanchismo, como dicen ellos, ¿no?, sino que van a derogar la democracia, ¿vale? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Grave lo que nos estamos jugando en estas elecciones. No es ninguna tontería. Entonces, no votar o votar al PSOE, porque es lo mismo, PSOE es la derecha, tenemos que tenerlo claro, todos los votantes de izquierdas deben de votar a la unidad de la izquierda que se dé a la izquierda del PSOE, sin tener la plena confianza en que todos los líderes van a responder, pero desde luego lo que sí que está claro es que hay una campaña mediática de los medios de manipulación masiva para sembrar la discordia y para que no se haga esa unidad, ¿vale? Hay mucha mentira, mucha calumnia, mucha difamación. Entonces, por favor, que Radio Clara, ya que es un medio libre y libertario y democrático de verdad, porque a fin de cuentas depende de la gente, por favor, no caigáis en esa trampa de hacerle el seguidismo a otros medios, ¿verdad? Ya sé que no lo soléis hacer, pero que tenemos que tener claro que hay un ataque permanente de las cloacas del Estado a través de los medios también.
que los controlan dos monopolios en todo el país. Todos los medios del país los controlan dos monopolios que tienen los intereses de la privatización de la sanidad, la privatización de la educación, la privatización de absolutamente todo. Pero no solo eso, es que además tienen un proyecto de transformar lo poco de democracia que tenemos en el régimen del 78, transformarlo en un fascismo. Tienen ese proyecto, no os quepa duda, yo lo denuncio desde esta antena. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de votar. Nos estamos jugando la vida, en serio, no es broma, nos estamos jugando la vida. Entonces, la vida y la democracia. Entonces, el único entendido. Porque el PSOE va a hacer la propaganda de que el único voto útil son ellos. Claro, que Podemos ya no existe, que ha desaparecido, que es lo que quieren que ocurra, y están atacándolo desde todas las cloacas, no solo las mediáticas, sino desde todas las cloacas desde que nació Podemos, ¿vale? Entonces, que no caigamos en su trampa, ¿vale? El único voto verdaderamente útil para defender la democracia y para defender los derechos y las libertades de las clases populares en nuestro país es lo que hay a la izquierda del PSOE. Yo también he participado en el referéndum que han hecho desde Podemos, lo hacen por principios y lo hacen por los estatutos, no porque sea en ese sentido no son oportunistas, ¿no? Los que se están comportando como oportunistas son los compañeros de Sumar, pero bueno, no quiero meterme en divisiones y hacerle el juego a los que nos quieren divididos. Tomás, vamos a volver a la mesa, ¿vale? Hay que unirse, ¿vale? Unidos podemos, de verdad. Venga, un abrazo. Salud. Venga, un abrazo, compañeros, que vaya muy bien. Salud. Adrián, te toca. Le vas a tener que pagar doble tú también a Tomás, Adrián. Hombre, si traes dos, estamos en minoría ya, tienes ahí a dos representantes de Podemos hoy. Pero vamos en plena campaña, y eso que no ha empezado. Sí, o sea, esto es, vamos, el bombo y platillo. Yo espero que me llame alguien de Sumar por un poco de equilibrio. Va a ser difícil, por lo que sea. Tampoco tienen mucha militancia que sepamos. A ver, Adrián. Nada. Cierto, antes nombraba una cosa, Antonio, sobre el tema de las condenas y no condenas. Teníamos otro tema que no nos va a dar tiempo a darle mucha bola, pero como mínimo nombrarlo, y si lo queréis meter por ahí, lo metéis. No, yo lo de Joan Cogollos quería decir, ¿no? Sí, yo quería comentarlo. Lo de Joan Cogollos. Hagamos un esfuerzo para que quepa. Porque lo condenan y existe un vídeo de la Guardia Civil que demuestra que esa agresión sí, que no es de un perro flauta. Exacto, no se produjo, pero por lo que sea también ese vídeo no por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. Adrián, tírale. Nada, a ver, sobre la unidad y Sumar y todo esto para acabar, ¿vale? Yo que soy un... Eso que era el primer punto que teníamos, de lo primero que íbamos a hablar, para acabar. Hay que poner un punto solo. A partir de ahora ya está el 23J, solamente un punto. Podemos, bueno, el único punto, Podemos. Hombre, lo vas a meter a Sumar. Yo quería... Estos no te dejan hablar. Voy a ir a pasar rápido y voy a Mónica. Yo que soy un alma cándida, de corazón cándido, pues siempre me imagino la unidad como algo más, respeto mutuo, ¿no? Reconocimiento mutuo de las diversas fuerzas, fraternidad, unas bases de la negociación clara, una negociación con tiempo para crear un proyecto sólido. Sí, es que eres chovenet. Soy joven y aún tengo ese impulso, ¿no? Esa inocencia que se me está yendo, que se me está yendo demasiado rápido además. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado en Sumar pues es verticalidad, velocidad. No hablamos de proyecto aún. Hablamos de pactos y de mierdas que no interesan a la gente. O sea, yo soy el primero que lo sabe, y lo reconozco. Es como, pues ahora mismo, como un matrimonio que va mal, pero aguanta por los hijos, ¿no? Vamos a hacer la unidad por el bien de España. Es como, pues, bueno. Microgolpes judiciales y mediáticos los tenemos a todas horas. Que decía Versus, el último microgolpe es la ley solo sí es sí, que han dado el último estacazo ayer. Son capaces de ir en contra de su propia doctrina del Tribunal Supremo, para ir en contra del feminismo. Es
que lo hacen solo para ir en contra del feminismo, porque cuando hablaron de terrorismo, entonces sí se podía aplicar la ley como decimos que se tiene que aplicar, pero para proteger a las mujeres no. Y sobre Compromís, pues sobre Mónica Oltra, pues va un poco en liza con esto, ¿no? Una mujer fuerte, políticamente muy reconocible, muy valorada, entre muchas filas. Yo, por ejemplo, es una persona a la que valoro muchísimo y sé de mucha gente que la valora también, pero es llamativo que incluso los suyos la dejaron caer. Yo tengo aquí un titular del País de 21 de junio de 2022, que no hace tanto, que Joan Ribó decía: a veces conviene dar un paso al lado para avanzar con más fuerza. Le están diciendo: señora, usted váyase, que para nosotros es un lastre. Esos son sus propios compañeros. Nosotros hemos dicho siempre: no dejamos caer a nadie. No dejamos caer a nadie. Hemos ido con Isa Serra hasta el final. Con este que se ha ido a montar el proyecto Dragó hasta el final también. Hasta donde hemos podido, hasta donde han querido. Alberto Rodríguez, ¿no? Alberto Rodríguez, que no lo quería nombrar. Pero bueno. Y hemos ido con ellos. Que también va a entrar en la candidatura. También va para adentro. Sí, es que al final son cosas que son simplemente por compañerismo. No podemos dejar caer a nuestra gente de la UFER. Y en el caso del chaval de Joan Cogollos es parecido. Es parecido. No hay que abandonar a esa gente. A esa gente no se le puede abandonar. Porque se están partiendo la cara. Desde abajo o desde arriba. Pero se la están partiendo. Y pues esto de abandonar a Mónica Oltra, pues eso, es cálculo electoral, es cobardía, creo yo, y es lanzar el mensaje que antes decía Versus: no te metas en política porque te vamos a machacar. Si se te ocurre hacer algo medianamente en contra de las élites, te vamos a machacar. Esto es como decían antes las abuelas, ¿no? En el franquismo: no te metas en política que te van a pasar cosas. Pues esto es igual, pero ahora pues te van a llevar por la vía judicial. Y esto a mí me ha recordado también al Lawfare que comenzó hace ya mucho tiempo, que es que no es nuevo, que tenemos más noticias, que estaba Iñaki, ¿cómo se llama? El presentador de La Sexta Noche, Iñaki López, en prime time en La Sexta Noche en 2016-2017, leyendo un documento de Eduardo Inda que decía: Pablo Iglesias ha cobrado de Maduro. Léalo en voz alta, le decía al señor Inda. Léalo. Y el Iñaki, periodista, lo leía. Ese documento era un documento copiado de YouTube. Es que era pésimo. Es que era una mentira. Y así vamos, con mentiras, haciendo política. Y creo que aquí es donde debemos reconocernos todas y todos y apoyarnos. Y nada, voy a dejar paso ya al compañero Antonio que hable de Joan Cogollos. Sí, que hoy habla muy poco, la verdad. Que creo que es importante, porque al final hablamos de lo mismo, a diferente escala, pero hablamos de la misma persecución. Antonio, tírale porque se nos acaba el tiempo y no queríamos dejar de pasar. Se acaba el tiempo. Yo creo que el tema de la abstención, yo que ya estoy cansado de explicar lo que la abstención no es los que no votan, y esos votos no emitidos no cuentan en ningún sitio. Pero bueno, habrá que explicarlo otra vez. El tema de Joan Cogollos, yo creo que es un caso ya de muestra, de poner de ejemplo, ¿no? de cómo la injusticia se apodera de la gente más humilde y de las luchas, ¿no? Yo lo conozco, Joan Cogollos, porque aparte de la PA también es de la CGT de Gandía y he estado muchas veces con él. Yo sabía que tenía que ser mentira, que no podía ser, porque es un humanista, un hombre pacífico, un profesor ya jubilado, que le gusta reflexionar. Y entonces yo ahora veo el vídeo que ha sacado en YouTube, en las redes, que es de la Guardia Civil, o sea que no está sospechoso de montaje, y se le ve intentando dialogar, intentando proteger a los que están al lado, intentando hablar con gente que no se puede hablar porque está con la porra en la mano o está empujando, y sin embargo lo condenaron, ¿no? Y se ha recurrido y, vamos, la sentencia de la Audiencia Nacional, la Audiencia de Valencia, perdón, ha ratificado al juicio de allí del juzgado de primera de lo penal de Gandía, y ahora el Supremo también, y dice que ya está bien la sentencia porque se le dice que resistencia y agresión a la autoridad. Ley Mordaza pura y dura. Por eso le damos tantas vueltas a lo de la ley Mordaza y el daño que nos está haciendo los movimientos sociales. Bueno, pues el compañero Joan Cogollos se le ha impuesto una multa de 2.600 euros y además pagar las costas.
no es solamente simbólico, es dinero, pero es que encima lo que supone de que tiene toda la razón, que estaba en un desahucio y mira que hemos visto imágenes de desahucio y siempre pasa lo mismo, la policía apalea a las familias que van a ser desalojadas incluso y a la gente que está allí solidariamente defendiendo su derecho a una vivienda digna, ¿no? Esto ocurrió en Oliva, ¿no? Son de Gandía, fue la paz de Gandía también, pero el desahucio fue en Oliva. Pero es que para más Inri, la persona que se desahució, que al final fue a la calle, también le han puesto una multa de 2.190 euros. Y a su suegro, que también estaba ahí ayudándole y protegiendo el derecho a que no la echaran a la calle con 4 hijos, pues también le han metido 2.556 euros. Y en ninguno de los casos pues van a aceptar este vídeo ni revisar la sentencia y quitarle las multas por lo menos, porque ya se han quedado sin la casa. Entonces, yo creo que por un lado, solidaridad total con Joan Cogollos, que se ha demostrado, todos sabíamos que era inocente, pero ahora con este vídeo queda más palpable y más patente todavía, aunque no le hagan caso y no quedarán más recursos seguramente, si los quedan se utilizarán, y a las familias que fue desahuciada pues también. Entonces, un atropello y una víctima más de la ley Mordaza y de la injusticia, ¿no? Y de la política de desahucios que van cayendo, que todos los días estamos viendo muchos desahucios. No han desaparecido los desahucios y va a haber más, porque la gente ya no va a poder pagar ni el alquiler ni la hipoteca, y se verán muchas familias en la calle. Así que al loro y a ver cuándo conseguimos que se quite la ley Mordaza. Estem fora de temps. No sé si us queda algo per dir, per apuntar ràpidament, versus. Sí, no te metas en política es una frase de Franco, no es de las abuelas. Pero bueno, ahí ha quedado. La frase que ha quedado ya bien impregnada en la sociedad desde hace mucho tiempo es algo habrá hecho. Y con ese algo habrá hecho surgen cosas que la ley Mordaza soporta. Porque nosotros hemos hecho, Antonio, en este caso, una reflexión pues profunda de lo que ha pasado, con vídeos demostrativos, tal, pero la idea de simplificación, que es lo que he utilizado al principio de la charla, cala mucho más antes y con más facilidad, y ya da paso a otra cosa. Es un sistema de pensamiento que va solapando cosas a mucha velocidad. Entonces, en este caso, pues alguna gente, el de Cogollos, el de Oltra, el de la mención que ha hecho Adrián de aquello de Pablo Iglesias, es algo habrá hecho. Y eso nos arrastra a todos a la injusticia, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque cuesta más hacer una reflexión de averiguar de verdad qué es lo que ha pasado, además apoyado por la forma en que los medios tratan las cosas, que él algo habrá hecho. Este acortamiento de miras es lo que está haciendo verdaderamente daño. Y la falta de reflexión y sobre todo la falta de presencia mediática de los medios alternativos, vuelvo a repetir, siempre lo digo, estoy intentando decirlo todas las veces que vengo, y el apoyo necesario a todos los sistemas alternativos de información, que son los únicos que nos van a dar una pista, una idea o una salida a entender de otra manera lo que pasa, ya no solo interpretativamente, sino lo que pasa realmente. Un beso a todos. Adrián, ¿quieres apuntar algo más? Sí, en relación con Joan Cogollos, si alguien se molesta en ver el vídeo, es que es muy claro, ¿no? Se ve a un hombre que está diciendo hacer fotos, tener pruebas. O sea, que él mismo está diciendo tener pruebas porque sabemos que nos la van a liar, que lo sabe. Y llega al punto en que lo derriban a él, en que le pegan un empujón y lo tiran al suelo. Hombre, ¿quién está agrediendo a quién? Yo no veo a un profesor que esté agrediendo a un policía, veo a un policía que está agrediendo a un profesor. Y que es bastante claro. Además, pero bueno. Total apoyo. Antonio, tenemos que acabar. Levanta la mano. No, era solamente recomendaciones. Recomendar las convocatorias. Bueno, no hace falta que recomienden mucho la Feria Alternativa porque antes de hablar nosotros ya ha estado hablando un compañero, Andreu, creo que era de la misma feria, no de la organización. Recomendar estos 3 días de la Feria Alternativa, 9, 10 y 11, en el cauce del Turia, entre los puentes de las flores y la exposición, pues allí todo lo que han explicado que hay de alimentación, artesanía, movimientos sociales, charlas,
En fin, un espacio de convivencia y de compartir. Y además organizado desde hace 34 años de forma autogestionaria. Allí va a estar también la Distri, la distribuidora de libros y materiales de la CGT, así que podéis pasar por allí a buscar la revista Al Margen, porque Al Margen no va a estar directamente, pero sí que va a estar a través de la Distri con sus libros y la revista Al Margen. Luego, yo no soy muy de recomendar televisión, suelo recomendar más que la gente vaya al cine, pero en este caso, y teniendo en cuenta que su estreno ya pasó, recomendar el domingo la película El Buen Patrón. Yo, que he sido sindicalista, me parece además como obra interesantísima. Todas las que ha hecho Fernando León de Aranoa han sido muy buenas y esta también lo es. Así que el domingo por la noche, el día 11, tenéis El Buen Patrón en Televisión Española. Tiene 6 Goyas. Eso no dice mucho, pero sí que dice, porque tiene otros muchísimos premios. Y el miércoles, el día 14 de junio, a las 7:30, en la librería Libertaria Ferrer y Guardia, se presenta el libro del que hemos venido a hablar, El anarquismo paso a paso. Así que los que no estuvierais cuando se presentó en la muestra del libro anarquista, tenéis una segunda oportunidad de estar en la presentación de este libro. Es en la Avenida de Cid, 154, como todo el mundo sabe. Y luego, bueno, ya vienen más semanas, viene la mani esta que he comentado antes en defensa de la vida en el Cabañal y los poblados marítimos, o sea, en contra de la ampliación del puerto, pero ya no le dará tiempo. Imagino que habrá anuncios y la gente se irá enterando, así que no quiero comer más tiempo. Pues ahí queda dicho. Nos quedan mensajes, y tanto por WhatsApp, y he visto que por Twitter por leer, pero es que estamos ya fuera de tiempo. Que aprovechen los hippies estos de la Feria Alternativa, porque igual con la nueva... igual en la última. Igual con el nuevo municipio, con el nuevo consejo del ayuntamiento, lo van a tener complicadillo. Nos han ido contando como cada año les van apretando un ya poco. Ya lo han pasado mal con este, imagínate con el que viene. Pues nada, el siguiente ahí en el polígono. Habrá que torear y hacer al polígono de Paterna. A no molestar como los del LGTB. Eso sí. Voy a ser. Molt bé, acabem. Adrián, ¿tienes alguna convocatoria tú por ahí? No, ya no. Ni información de esa de bajo manga tampoco tienes, ¿no? No. El próximo programa. Bueno, el próximo programa. Iremos contando. Adrián Navalón, desde Podem València, Antonio Pérez Collado, desde la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen i Versus, Ser Humà Bàsic. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Una abraçada. Salut, abrazos. Salut. I nosaltres acomiadem. Acomiadem ja este divendres de tertúlia i acomiadem l'espai d'entrevistes del Lliure Directe a Ràdio Clara. Com dèiem, estem fora d'horari, així que se n'anem directament amb una cançó i de seguida amb la segona edició de l'espai És lo que hay, amb Manolo Gallego i Rafa Rius. Salut i fins dilluns.